básico, los principios básicos, los riesgos, así como también las diferencias de una crisis y cómo la comunicación se transforma en la fórmula más importante para poder construir y proteger nuestra reputación. Bueno, listo, ya te acabo de hacer host, entonces ya puedes empezar a proyectar, compartir pantalla. Ahí estamos, yo creo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y las podemos contestar al final, todas seguidas, como para no interrumpir mucho e ir como un poquito más fluidos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Si quiere, entonces, empezamos. Sí, dale, cualquier cosa, si hay alguien ahí en espera, nada más lo aceptas. Ok, listo, perfecto. Bueno, esta palabra que tienen en la pantalla es una palabra que va a generarnos mucho tema de conversación porque es una de las claves para la cual nosotros vamos a gestionar la reputación y por una de las principales herramientas que el entorno nos obliga a utilizar. En este caso, tenemos que definir qué es reputación. Definir y entender este concepto es clave para poder para poder ver el entorno en el cual las empresas y el tejido empresarial completo está hoy en día. Listo. Bueno, la reputación es una percepción basada en creencias compartidas. Y esta es el tiempo de las creencias compartidas. Lo hablamos en que la reputación no nos pertenece a nosotros. Debemos de generar y de mantener las percepciones en los demás para que ellos crean nuestra realidad. En muchos casos, aquí hay muchas personas que tienen diferentes conceptos, pero los que más, por lo menos, se estructuran hacia la reputación es cuando entendemos que el balance óptimo entre el hacer y el contar, no como en comunicación, que contamos y hacemos, entre la realidad y la percepción que tienen de nosotros. En otras palabras, del story doing generamos la confianza para generar el storytelling. Y aquí es donde encontramos muchas veces algunas variables. Muchas personas llaman a la reputación como un activo corporativo intangible. Y bueno, hay muchos expertos con los que yo coincido en que no es un activo. O sea, no es un activo en la técnica, en la teoría, porque para nosotros es un recurso intangible, porque la reputación no nos pertenece a nosotros, está en manos de nuestros stakeholders, está en manos de la sociedad. Esto quiere decir que si es un activo como la marca, nosotros podríamos venderla, traspasarla, darla. La reputación no, la reputación la podemos trabajar, enfocar, construir, proteger, pero nunca está en nuestro poder. Al final, la percepción que tienen los demás de nosotros es la realidad y es la reputación que se genera. Y para la reputación se debe generar un sentimiento fuerte y duradero. Una vez que logramos generar este sentimiento y este sentimiento que sea duradero, logramos construir confianza, que es la base de todas las relaciones políticas, comerciales, empresariales. Una vez que generamos confianza, vamos a generar actitudes en las personas. Y cuando generamos actitudes en las personas, vamos a lograr que compren nuestros productos, que utilicen nuestros servicios, que se genere inversión, que nos recomienden y también podemos generar nuevos, para los que están en bolsa y demás, ahora vamos a ver al final un cuadro de por qué cuando hay nueva inversión en nuestra reputación, vamos a ver cómo se incrementa y cuánto vale esa confianza que están teniendo para generar acciones. Tenemos que entender y no confundir que la reputación es muchísimo más que una estrategia de comunicación. Va más allá que una estrategia de comunicación, como en muchas ocasiones se trabaja. La reputación se basa en desempeño, en cumplimiento, en sostenibilidad, en acciones de RCE
y muchas otras que lo que hace es que están intrínsecamente ligadas al comportamiento. Esto genera que sea un proceso más largo, basado en información veraz y real. Es importante aquí entender que cuando nosotros generamos una estrategia de reputación, no podemos pretender que la reputación se construya de un día para otro, ni podemos pretender que ésta tenga un efecto directo de hoy para mañana, como puede tener la comunicación. Si bien la reputación se destruye en 5 minutos, su construcción y su confianza y su solidez va a entablar muchísimo más tiempo. Eso no podemos engañar nunca a nadie diciendo que la reputación se construye de un día a otro. Y para ello debemos de involucrarla como una ventaja competitiva vinculada directamente a todos los resultados económicos de la empresa. Por eso el proceso anterior de sentimiento, confianza y actitudes, ahí vamos a poder gestionar todos los resultados económicos de la empresa. Es más que una gestión de imagen. La imagen corporativa es diferente a la reputación corporativa, pero ambas son importantes, ambas se deben de gestionar de la mano. No se puede dejar una ni dejar la otra. La imagen corporativa, por ejemplo, proyecta personalidad, pero la reputación te da identidad corporativa. La imagen te genera expectativas, pero la reputación te genera valor, porque la reputación nace desde un propósito de la corporación y lleva una estructura de gobierno corporativo y demás que ahora vamos a ver. Pero para ir entablando estas diferencias, no puede haber una muy buena imagen corporativa que perdure en el tiempo si no tiene una reputación firme y sólida. Es tan efímero pensar que la imagen corporativa nos va a dar ese sustento, porque la reputación, cuando se trabaja cuando se trabaja solo imagen, se convierte en algo muy efímero, algo muy rápido en el tiempo, algo de lo que usted se acuerda hoy, pero mañana puede que no. Hoy me sirvió para evitar un golpe a la reputación, pero mañana no. En cambio, la reputación te da ese capital reputacional y relacional para aguantar hasta ciertos momentos una crisis. Es duradera en el tiempo, mientras que la imagen corporativa es inestable y es de corto plazo. Vamos a ver cuáles son las dimensiones de la reputación. Aquí Sorry que te interrumpo un toque, pero creo que hay como una o dos personas que ocupan, bueno, que están esperando entrar. O al menos eso me dijeron. Creo que ya. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Ahí están. Ya están todos. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ya. Ok, bueno, ahora... No, tranqui. Igual aquí no hay problema, aquí es una conversación. Ahora vamos a ver, luego de ver todo el tema de las diferencias, que es muy normal que se confundan las estrategias de comunicación o las de imagen con la reputación, tenemos que determinar cuáles son sus reales dimensiones. Y para eso vamos a ver que hay expertos que dicen que son 7, otros que dicen que son 9, 8, pero bueno, eso depende de cuál es el convencimiento que usted quiera aplicar para sus empresas. Nosotros, bueno, o en mi caso, siempre recomendamos estas nueve dimensiones para establecer la estrategia. Entre ellas es la oferta comercial, que sea una muy buena oferta, que tenga un producto confiable, que genere servicios que marquen la diferencia, los colaboradores activistas. Esto es referente a la comunicación interna o la gestión de los colaboradores, la empresa en su interno, los colaboradores, primero las personas.
La gestión del talento es no es una nueva dimensión, pero últimamente se ha involucrado más y nosotros nos gusta mucho meterlo, porque la gestión del talento toma un rol muy importante en el crecimiento de las empresas, así como el buen manejo del personal. La gestión del talento se convierte en una dimensión que proyecta a las empresas y que le da también una dimensión más allá al buen nombre de cada quien. Igual la ética y el buen gobierno, con un buen programa de compliance, con un buen sistema, con códigos de ética, con un buen gobierno establecido, un gobierno corporativo que no, como algunos dicen, son las normas y leyes de las empresas. No son las normas ni leyes. El buen gobierno corporativo es el que distribuye las políticas y hace un sentimiento de aceptación en nuestros colaboradores que a la vez se tiene que ver reflejado en nuestros grupos de interés. Ese buen gobierno se tiene que respetar, pero para que sea respetado tiene que existir un convencimiento. Los resultados financieros positivos, la innovación y el valor, ese valor es el extra. El valor de nuestra propuesta tiene que ser algo diferente y diferenciarse. Tiene que ser algo que sale del interno de nuestra compañía. Igual los liderazgos tienen que cambiar sus verbos. Los liderazgos tienen que utilizar verbos como la ayuda, compartir y participar. Los nuevos liderazgos se mueven por pasiones y eso hace la diferencia en las empresas. Los comportamientos responsables corporativos y la gestión de los stakeholders y sus capitales. Cuando hablamos de los stakeholders y sus capitales, hablamos de la gestión de las relaciones estratégicas de la empresa. Hay que desaprender algunas dinámicas viejas y bueno, entender que la gestión de sus reportes siempre va a estar centrado en los accionistas. Eso era en tiempos pasados. Ahora debemos de contemplar también a nuestros stakeholders y además del mapeo de ellos, tener sus calificaciones, tener cuál es un Tier 1, cuál es un Tier 2 y cómo los vamos a ir involucrando en nuestras gestiones. Ahora vamos a entrar a la parte, yo creo que es la clave para entender por qué muchas cosas y por qué actualmente vivimos un entorno tan complejo en las empresas, en todo el tejido empresarial. Y es porque vivimos en un entorno volátil, en un entorno incierto, complejo y ambiguo, o conocido por sus siglas en inglés como VUCA. Este entorno no solo nos hace ver cuál es la realidad de nuestras empresas, sino que nos obliga a generar cambios y transformaciones a lo interno y a lo externo. En este caso, vamos a ver que la COVID desencadenó un entorno de VUCA en su máxima expresión. Ya hace mucho tiempo se venía hablando del entorno VUCA, de las empresas. En realidad el VUCA salió, o es un término que salió de la parte militar en el siglo pasado, durante la Guerra Fría, que explicaba el entorno empresarial y todo su tejido en ese momento. Pero se empezó a aplicar por ahí de los 90 para todo el tema de las empresas y las realidades que estaban viviendo. Este entorno, la COVID desencadenó, cuidado y si no, no solo en su máxima expresión, sino que lo elevó a otro nivel, porque ahora tenemos colaboradores que mueren por enfermedad del COVID, familiares de nuestros colaboradores que han muerto por COVID, gerentes, CEOs, personas altos directivos que han muerto por la misma razón. Esto hace que se eleve aún más, que se eleve la incertidumbre empresarial. Ahora para nosotros, o para muchos, nos gusta leerlo como VUCA más H. Eso quiere decir que hay una hiperconectividad ligada al entorno. La hiperconectividad no se puede obviar y no la podemos dejar de lado. Todos tenemos una forma de conectarnos y desde hace mucho tiempo se acabaron las fronteras, se acabaron las barreras geopolíticas y hay una hiperconectividad que está haciendo que las empresas también dinamicen su mercado, como hoy pueden gestionar en Costa Rica, mañana pueden estar gestionando en China con un simple clic. Y para eso entonces vamos a tener que utilizar digitalización y transformación digital. Pero en todo este entorno tenemos la incertidumbre como un rasgo elemental. Teniendo estos dos elementos necesitamos construir confianza, pero más allá de construir confianza necesitamos gestionar la desconfianza.
Y con todo este embudo que tenemos acá, necesitamos generar una comunicación integral. Y hoy más que nunca necesitamos comunicación que humanice. Y nada más humano que la comunicación. Por eso es que la llamamos como comunicación integral. ¿Cómo nos afecta? Bueno, la volatilidad nos afecta porque son cambios de velocidad de vértigo. Aquí los cambios de velocidad de vértigo los podemos interpretar como el zigzag que se hace en la bolsa de valores. Ese cambio, ese sube y baja, ese sube y baja, esa misma velocidad de vértigo es la que están manejando nuestras empresas. En lo incierto, porque hay una incapacidad de predecir. Ahora no podemos ver tanto a futuro porque los riesgos cambian constantemente y cambian sin aviso y cambian de un día a otro o de un entorno a otro. Es complejo porque, el elemento de complejidad nos afecta en la causa-efecto, que es difícil muy difícil de entender en el entorno empresarial. Y es una relación que usan todas las empresas. Igual la ambigüedad. La ambigüedad lo que nos refiere es que es una incomprensión de esta interrelación de todos los elementos. Lo que nos hace ver o nos genera que debamos enfrentarlos. Para la volatilidad necesitamos adaptación de mercados y adaptación de negocios. En lo incierto necesitamos colaboración. Y es más, se los voy a poner así, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que nuestros grupos de interés están interrelacionados, todos, no importa el sector en el que nosotros estemos, ya sea de servicios, sea de consumo, sea de construcción, la colaboración se ha convertido en un método para, para ayudar a sanar y salir todos adelante, desde proveedores, colaboradores. La colaboración y la inteligencia colaborativa es lo único que nos va a ayudar a nosotros y a las empresas a salir adelante. Tanto así que en la parte médica se necesita inteligencia colaborativa para el tema de las vacunas, del tratamiento de la enfermedad, de cómo se cura, de cómo tratar a los enfermos. Y volvemos a lo complejo, tomar decisiones con la data. El Big Data nos ayuda y nos da herramientas para toma de decisiones con seguridad, para tomar decisiones que nos ayuden a superar una incertidumbre por medio del dato. Y para la ambigüedad es anticipar. La anticipación de escenarios, por más complejos que sean, debemos tratar de siempre ir un paso adelante o de ir anticipando los riesgos con un buen mapeo o anticipar una crisis con un buen mapeo de riesgos y le dando una trascendencia diferente y luchar contra esta ambigüedad y lograr entender todos los elementos. ¿Cuáles son los factores claves? Digitalización. Las empresas no pueden operar en un entorno fuera de la digitalización. El, el, el actuar a corto plazo para generar las bases y poder incrementar todo el sistema reputacional de la empresa para actuar luego a medio y largo plazo. No podemos actuar a medio o largo plazo sin antes haber establecido una base que nos dé las capacidades para actuar a largo plazo como empresa. En un mundo tan cambiante y de tanto movimiento como en el que estamos, hay que evitar a todas luces el inmovilismo. El inmovilismo, las compañías deben de saber reaccionar a los diferentes escenarios, inclusive en una época en la que los cambios son constantes. Y no solo constantes, son inmediatos. Y el valor social de las empresas, es ese valor social que generan las empresas, es escuchar a la sociedad y ver y ofrece lo que tiene. Muchas veces, igual en comunicación se comete el error de comunicar sin escuchar, sin hacer una escucha activa, sin tener procedimientos para escuchar tanto lo que dicen nuestros sectores a como se escucha el silencio de nuestros colaboradores. Y ahí es donde empezamos a tener muchísimos problemas porque no escuchamos y comunicamos, mandamos mensajes antes de recibir la información. Todo esto creo que alguien está levantando la mano. Creo que hay alguien esperando en teoría. Aquí estoy. Ahí están. Listo, ¿verdad? Sí, ya, listo.
todo este entorno VUCA más H que estábamos viendo anteriormente, además de todos los componentes que ya vimos, nos van a llevar a un entorno de riesgos y de crisis, pero principalmente de riesgos que evolucionan. Yo aquí les puse una explicación que a mí me gusta mucho hacerla cuando vamos a empresas y demás, y se las voy a leer. Dice, si la reputación es el reconocimiento de los stakeholders hacia una empresa, es la satisfacción de sus expectativas, el riesgo reputacional trata de una conducta grave que defrauda dichas expectativas. Y se las digo por una cosa, porque nosotros cuando gestionamos reputación, gestionamos sentimientos para crear actitudes, para que esas actitudes nos generen, como explicaba anteriormente, compra de productos, compra de servicios y demás, inversión, capitales. No es lo mismo defraudar en un entorno a ciertos momentos de gente en las que uno no conoce, que cuando defraudamos a alguien que tiene confianza en nosotros, porque golpeamos ese sentimiento. Por eso es tan importante evitar las crisis y por eso es tan importante gestionar los riesgos. Aquí yo le pongo una lista de riesgos que se basan gracias a la tecnología disruptiva que estamos viviendo y que además vienen ya acumulándose por mucho tiempo, pero principalmente que están evolucionando, porque la tecnología hace que los riesgos nunca desaparezcan y que se muten y conviertan en otro tipo de riesgo, pero el riesgo nunca va a desaparecer. Lo que hoy fue riesgo, mañana puede bajar su calificación, pero pudo mutar y ser un riesgo muchísimo más alto. Hay riesgos muy importantes que no necesariamente están dentro del ámbito financiero, pero es lo que les comentaba anteriormente, las empresas no deben y no pueden trabajar en analógico. Todas las empresas deben estar trabajando en digital. Trabajar en analógico es casi que trabajar con el cuchillo en los dientes y no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ahora tenemos stakeholders numerosos y stakeholders exigentes, que ya ahora no solo nos compran o no solo adquieren nuestro servicio por lo que somos, ahora nos buscan por el cómo somos y el por qué somos, que es la realidad del entorno. Ahora muchas personas consumen porque concuerdan con el propósito de esa compañía, porque están de acuerdo en su metodología de sostenibilidad, porque prefieren pagar un poquito más por algo que cuida el medio ambiente que pagar por algo que saben que están contaminando o que tienen una mala o pésima reputación al respecto. Igual con el cumplimiento. Esas variables y todos estos que yo les pongo acá, como los nuevos desafíos, las nuevas regulaciones, que es un poco el compliance. Por ejemplo, en España, si no se aprobaron, están por aprobarse 100 diferentes nuevas normas de regulación para las empresas. Y en cola vienen 120 nuevas normas de regulación. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen 220 nuevos riesgos para nuestra compañía, que deben ser absorbidos por nuestro sistema de regulación, por nuestro equipo de compliance, por el programa legal, por como ustedes lo quieran tener. Hay una hipervelocidad en el cambio y hay acá un factor que es el cambio climático, que según el último estudio del CEO de Outlook 2019, está entre los 5 nuevos riesgos que están a la alza según todos los CEOs del mundo. Ya ni siquiera es una opción, ahora está entre los 5 más latentes. Por eso debemos tomar en cuenta el cambio climático y por eso debemos tomar en cuenta tanto las redes sociales como las fake news, como la desinformación. Y ahí es cuando entramos en el tema del mapeo de riesgo, que vamos a ver en el siguiente cuadro. Debemos de tener una gestión de aguas arriba. Es la única forma de minimizar el impacto del riesgo. En este gráfico que tengo acá, podemos ver, es un estudio de Richard Foster, del profesor de la Universidad de Yale, donde podemos ver que en los años 60, la vida media de las empresas era de 61 años. Para el 2018 es de 17 años. Y no me imagino la del 2020. Va a andar por los 10 años. Los nuevos riesgos y la nueva tecnología, la tecnología disruptiva, está haciendo que la gente y que las empresas cada vez
incurran en más riesgo y tengan la necesidad de implementar nuevas estrategias. Yo les puse este efecto cascada porque es muy curioso y es muy importante, perdón, y es de KPMG del 2019, para mí una empresa que saca muy buenos informes de riesgo. Y se los pongo simplemente para hacer una referencia. Como vemos, esto es un efecto cascada de los riesgos que se encuentran, tanto como financieros, fraude operacional, regulatorio, reputación, pero básicamente todos los riesgos están interrelacionados. El de ciberseguridad afecta a la inversión, el operacional afecta a lo regulatorio, el reputacional afecta a la estrategia, el financiero afecta a todo. En realidad es un efecto cascada que se va ampliando, es cierto, y son diferentes tipos de riesgo, pero todos están interrelacionados y todos estos riesgos deben estar gestionados en nuestras empresas. Creo que hay alguien que se quiere conectarse. Ya ahí se conectó. Luego de este efecto cascada, vamos a verlo directamente al reputacional. Este es un estudio del 2020 de Data Risk España para España y Iberoamérica. Este estudio habla sobre los factores de mayor impacto a nivel reputacional que están sufriendo las empresas y cuál es la preocupación de los CEOs más importantes de España y Iberoamérica. Y como ven, el 74% habla de las nuevas expectativas y exigencias de nuestros grupos de interés. Esto quiere decir que nuestra reputación cada vez toma más relevancia. Los riesgos reputacionales en un 55%, las nuevas tecnologías y redes sociales, que hablábamos de la tecnología disruptiva, un 65%, y los factores políticos y económicos es un 20%, porque ahora sabemos que nos preocupan más los grupos de interés porque esos van a afectar directamente a nuestros factores políticos y económicos. Pero este estudio nos deja claro la interrelación que existe entre el capital reputacional y el capital relacional. ¿Cómo podemos gestionar el riesgo? ¿Cómo podemos aplicarlo? Cada empresa tiene su metodología y cada empresa tiene su sistema de riesgo. Y cada empresa además tiene una estructura diferente. Pero hay rasgos generales de los cuales nosotros debemos de tomar siempre en cuenta a la hora de aplicar el sistema que nosotros decidamos utilizar. En este caso, lo primero que debemos de tener es el marco de actuación e informes de seguimiento, alarmas. ¿Por qué? Porque el riesgo reputacional puede variar con el tiempo. Aquí ahorita les doy un ejemplo. Estos dos elementos nos hacen que primero debamos identificar para generar y acotar un mapa de riesgo que nos dé una jerarquización por impacto y por frecuencia. Igual se incorporan mapas de calor y todo esto, pero esa jerarquización por impacto y por frecuencia debe incorporar la perspectiva tanto interna como la externa para poder lograr obtener una medición periódica e monitorización en tiempo real que nos dé confianza y sensibilidad social para minimizar el riesgo de daño reputacional. Les voy a comentar una experiencia, por ejemplo. Hace un tiempo hicimos un mapa de riesgo para una empresa, bueno, no puedo decir el nombre, pero bueno, hicimos un mapa de riesgo. En el mapa de riesgo venía una posible aprobación de una nueva ley, que en ese momento era un proyecto de ley para una empresa que la afectaba directamente, era un gran riesgo para ellos, pero era proyecto de ley. 14 meses después, el CEO de la empresa nos llama y nos dice que se aprobó en segundo debate, no fue en Costa Rica, fue en otro país, que se aprobó en segundo debate y que es eminente el impacto que va a tener a ellos. Lo primero que nosotros teníamos que hacer era qué pasó con el mapa de riesgo, qué pasó con el seguimiento y qué pasó con las alarmas de ese tema, porque estaba en el primer mapa de hace 14 meses. 14 meses después se seguía usando el mismo mapa, o sea, ese riesgo se mantuvo con una jerarquización y un impacto de frecuencia muy leve, porque ni siquiera se había conformado un primer debate. Al no actualizarse y darle seguimiento y imponer una alarma, ese impacto pasó 14 meses después a básicamente la salida de esa empresa del país. A eso nos referimos con un marco de actuación, con la identificación y con acotar el mapa.
Cuando pasamos de los riesgos reputacionales y los riesgos en general de las empresas, vamos a entrar también a un tema de la crisis reputacional. Y en este tema, que es, por ejemplo, donde yo trabajé muchos años y es como la especialidad en la que más he estado, les digo algo, la actualidad y lo que hemos visto anteriormente, la generación de confianza, de sentimientos, de actitudes, de un entorno buca, de la hiperconectividad, de todo esto, solamente nos dice una cosa, y es que ya no vale la pregunta si vamos a sufrir una crisis. Ahora la pregunta es cómo y cuándo, nada más. Desde la separación de un colaborador que nosotros creemos que no tiene ningún impacto, a que eso se convierta en una bola de nieve y una gran crisis reputacional por un error de gestión, hasta temas muy sencillos de manejo interno. Difícilmente una crisis reputacional se genere por una mala comunicación. Normalmente las crisis reputacionales vienen por un error de gestión. Por eso debemos siempre trabajar aguas arriba. Hay que hacer un reconocimiento y un análisis de todos los factores involucrados una vez que tenemos la crisis. No podemos trabajar nunca una crisis de reputación como una crisis de comunicación. En este tercer punto, yo les pongo que la diferencia entre comunicación y reputación es que cuando surge una crisis de comunicación es porque cometimos un error en el momento de contar algo, lo que sea, pero tenemos la oportunidad de solventarlo con una comunicación transparente, rápida, si hay que aceptar el error, se acepta el error, hay que hacer una comunicación efectiva. Pero una crisis de reputación es un error de gestión y va muchísimo más allá, porque la crisis reputacional nos infiere un error en la gestión que va a necesitar un cambio de conducta, cambios de normativa, diferentes procesos internos, un trabajo y una estructura de una comunicación diferente a razón de esa crisis de reputación. Vamos a tener que implementar nuevos sistemas hasta internacionales, en el caso de algunas empresas, y ser un ejemplo de Brecht, con la que yo estuve con varios temas cercano. Y le puedo decir que hay que implementar diferentes gestiones que nos den credibilidad no nacional, sino internacional. Y eso no tiene nada que ver con la comunicación de crisis. Para eso hay una comunicación diferente. Y el cuarto punto, en razón general, es entender el poder de las redes. Es un libro, inclusive, El poder de las redes. Si las empresas no entienden el poder de las redes, están destinadas a sufrir crisis reputacionales que pueden golpear severamente su credibilidad y su existencia. Para entender este poder de las redes debemos de gestionar con alarmas sociales, debemos de entender la hiperconectividad que tienen todos nuestros stakeholders y la sociedad en general, debemos de gestionar la desinformación y los fake news y entender que cada ciudadano que habita en nuestra comunidad, en nuestro entorno, es un medio de comunicación y nunca debemos de darlos o quitarles valor porque sea una persona que tal vez no tenga nada que ver con nuestro negocio. Como les hablaba, la gestión de aguas arriba involucra más que nada un tema de prevención. Cuando hablamos del tema de prevención, de reputación, hablamos de incorporar la mejora de procesos operativos, convencimiento de directivos, programa de compliance, gobierno corporativo y sostenibilidad, para que la comunicación se encargue de unir todos los elementos y comunicar e informar y dar a conocer qué fue lo que hicimos para recuperar para recuperar nuestra reputación o para protegerla en el dado caso de la prevención. Aquí hay algunos ejemplos de crisis reputacionales no de comunicación, como el caso de Cambridge Analytica con Facebook, que el señor Mark Zuckerberg duró toda la vida para contestar y dar una versión de los hechos y aceptar el error, que duró demasiado tiempo, dejó pasar demasiado tiempo, incrementó demasiada incertidumbre, perdió más de 12 millones de seguidores solo en España. Tenemos otro ejemplo como el de United, cuando en lugar de humanizar su comunicación en el momento de la gestión de esta persona que la arrastraron por los pasillos,
ni siquiera aceptó que hubo un mal procedimiento, simplemente dijeron que lo iban a investigar. Igual con Volkswagen, que es todo este meme de gas autos, porque nunca pidieron disculpas y trataron de encubrir todo, sabiendo que no lo iban a lograr. Y bueno, sucedió lo que sucedió, Odebrecht sin palabras. BBVA igual que Siemens, que han tenido problemas en muchísimos países por la mano de obra. Y son empresas que se han visto envueltas en crisis reputacionales en las que han perdido miles de millones de dólares. Que lo diga Facebook, que lo diga Volkswagen, que lo diga Odebrecht. Todo esto, para aligerar un poco el ritmo, nos lleva a un entorno que puede que sea actual, que se llama la economía de la reputación. Y la economía de la reputación, esta foto dice mucho porque tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los mercados financieros y tiene que ver con la sostenibilidad y con el cumplimiento. Una de sus bases va a ser siempre la construcción de confianza. Construir confianza es la base de las relaciones políticas, económicas y sociales de cualquier empresa y cualquier persona y cualquier político. Lo podemos ver actualmente. Si no construimos confianza y no gestionamos la desconfianza, vamos a tener demasiados problemas para gestionar nuestra reputación. No existe reputación. Debemos de entender el ciberactivismo, debemos entender la era digital y debemos entender que nosotros dentro de las redes tenemos una función de crear valor, el desarrollo de referentes y de liderazgos que también se involucran dentro de las redes y la responsabilidad y la sostenibilidad de nuestra empresa. Ahorita vamos a ver cómo podemos generar por medio de estos elementos cómo gestionamos la confianza. Con la confianza viene el propósito corporativo, que es el elemento clave e indispensable de toda gestión de reputación y de comunicación. Y aquí ya empezamos a ligar un poco más a la comunicación, porque el propósito es el porqué de nuestra empresa, es la fuerza motriz que hace que nuestros elementos tengan sentido, que une a los valores, que une la estrategia, que une a todo, es lo que nos da el impulso para gestionar nuestro entorno. Y es un antídoto para la desconfianza y la incertidumbre que nos genera todos los entornos empresariales como en el que estamos, que es un BUCA. Este propósito se construye con nuestros grupos de interés. Muchas empresas construyen este propósito por o para los grupos de interés, pero eso es un error, o para algunos expertos es un error en el cual yo coincido. Se construye con ellos. ¿Para qué? Para lograr claridad en la estrategia, para construir puentes y alianzas, para lograr fundamentar nuestra cultura corporativa. En este caso, cuando logramos generar este propósito corporativo, las marcas crecen, las personas prosperan y las empresas perduran. El propósito puede llegar a determinar el 40% de la reputación. Y como dicen Simon Sinek, la gente no compra lo que haces, la gente compra por qué lo haces. Dentro de este propósito, dentro de la construcción del mismo, se generan las coherencias. Y son las coherencias las que deben amarrar este propósito para hacerlo válido, para que en entornos como el que nos encontramos lo podamos poner a prueba y podamos defendernos con nuestro propósito, ponerlo a prueba entre nuestros grupos de interés, ponerlo a prueba entre todas las circunstancias que se están dando. Y esas coherencias deben ser entre la cultura corporativa, entre nuestros stakeholders, con nuestros valores y con nuestra marca. Con este propósito y con esto, con la generación de confianza, vamos a lograr generar el capital reputacional y relacional. Estos términos actualmente suenan relevantes, pero tienen una connotación muy importante para todos, para las empresas. Primero, porque se nace con el propósito, en el valor de lo que significa y no por lo que son. Logramos una nueva forma de trabajar, de comunicar y de relacionarnos. Así logramos capital relacional. La propuesta de valor que vaya más allá de ser rentables. No nos importa ya tanto lo económico, tanto la parte financiera, como sino generar esa confianza. Inclusive ahora vamos a ver un estudio que dice que ahora el estudio se basa en sostenibilidad de la empresa. Una vez logrado esto, podemos conectar con clientes, usuarios, para generar ese engagement que necesitamos para tener esa relación y generar conexiones
y lograr un compromiso mutuo. Todo esto nos va a llevar a relaciones sólidas, estratégicas y duraderas con nuestros grupos de interés, con lo que vamos a generar capital reputacional y vamos a gestionar el relacional. Todo esto nos va a llevar a un nuevo modelo de organizaciones, que en el 2000 era enfocado en producir y vender con un objetivo de organización eficiente. En el 2010, y un sistema cerrado, que es muy importante. En el 2010 pasamos a detectar y responder, con el objetivo de organizaciones adaptables. Abrimos un poco el sistema y hablamos de adaptación en contextos de propósito y límites. Pero hoy, en el 2020, hablamos de anticipar y de liderar, como les ponía en la primera palabra de la presentación, con el objetivo de organizaciones con propósito, como les acabamos de ver, de la gestión del propósito corporativo, sobre el convivir en un sistema abierto, sobre un contexto de propósito corporativo en el que las organizaciones comprometidas y conectadas generan influencia en las creencias compartidas. Por eso es que la reputación se basa en la percepción y en las creencias compartidas. ¿Cuáles son las 5 expectativas que afectan la confianza empresarial y que ayudan a identificar oportunidades y riesgos? Bueno, tenemos las pragmáticas, como, bueno, aquí les puse el ejemplo de Microsoft, que habla de cumplimientos y de promesas, de story doing, relacionales como la transparencia, como temas del compliance, éticas integrales, de integridad, perdón, como el compliance, igual que las relacionales, las sociales, que es contribución e impacto, que habla más de sostenibilidad y del impacto en el medio ambiente. Como ya vimos, el tema del cambio climático y medio ambiente está entre las 5 preocupaciones principales de los CEOs, según el último estudio del CEO Outlook 2019. Y las emociones sobre el propósito y la marca. ¿Cuál es nuestro rol como consultores o como consejeros de una empresa? ¿Qué debemos hacer? Bueno, trabajar con el CEO para pasar del paradigma reactivo táctico al proactivo estratégico. Eso es uno de los grandes retos que tenemos, entre otros como convencer a nuestro CEO de que hacer el bien es lo correcto, pero no porque dice la ley, sino porque creemos firmemente en que es lo correcto. Incorporar KPLs de ambos capitales, del reputacional y el relacional, en la evaluación del CEO y el C-Suite. Y la medición, al menos tiene que ser anual. Esto de ambos capitales, esto es lo que nos va a, este es nuestro rol dentro de este paradigma. Bueno, vamos a ponerle un poquito por el tiempo, pero este tema ahora, un elemento súper importante es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación corporativa se convierte en la llave, pero a la vez en el enlace de todos nuestros factores y todos los vectores. Cuando estamos hablando de comunicación, necesitamos necesariamente hablar de confianza. ¿Pero cómo la generamos? Primero, propósito y valores sobre el story doing para generar la confianza que le va a llegar a las personas, a nuestros colaboradores, a nuestros consumidores y a nuestros usuarios. De la misma confianza para generar historias de storytelling acordes a los valores y acordes a nuestro propósito. En el story doing necesitamos tener un rol en la sociedad que sea sostenible, que tenga cumplimiento y que tenga compromiso, así como el bienestar de los ciudadanos. Y la comunicación proactiva y de interacción, que sea transparente, empática y que hoy en día la comunicación, no de crisis, sino general de las empresas, necesita mucha empatía, y necesita que sea humana, además de responsabilidad. ¿Cómo enlazamos y cómo conformamos la comunicación como un escudo? Bueno, la comunicación nace de nuestro propósito, tiene que salir del propósito y tiene que enrollar y tiene que abordar la sostenibilidad y todos sus programas como ecoeconomía, desmaterialización de la economía, que lo aplican algunas empresas muy grandes como Boeing, que lo está intentando con sus nuevos motores, economía circular, responsabilidad social empresarial, cambio climático y los ODS, que en los últimos años los ODS se han convertido en un vector súper importante para las empresas dentro del sistema de sostenibilidad, pero que también se necesita mucho para la estrategia de comunicación.
La comunicación debe también incorporar el compliance dentro de las éticas y las normas consideradas por naturaleza. No porque la ley, no porque es ley, es que hay que hacerlo. Necesitamos que las empresas lo vean porque su naturaleza le indica que eso es lo correcto, porque hacer el bien es lo correcto, no porque me lo impone una ley. Igual que nuestro gobierno corporativo, tiene que haber involucramiento de todas las áreas. El gobierno corporativo no es necesariamente o estrictamente de las altas directivos ni del departamento legal. El gobierno corporativo debe arraigarse sobre toda la estructura corporativa. Y nuestros colaboradores. Aquí es donde entramos con la comunicación interna. Entramos con el Employee Advocacy, con los colaboradores activistas, metodologías o mecánicas orgánicas por medio del involucramiento. Aquí es generar que nuestra empresa pase a ser una estructura mecánica a una estructura orgánica y que esa estructura orgánica genere involucramiento para que nuestros colaboradores se conviertan en nuestros defensores, en nuestros portavoces, en nuestros medios de comunicación, en los que van a salir a defendernos en las redes sociales cuando hablen mal de nosotros, porque creen en nuestro propósito, no porque yo les dije que dijeran eso. Esa es la esencia de esta comunicación. Luego tenemos los vectores. En estos vectores de comunicación hablamos de, en resumen, ¿verdad? Obviamente, hablamos de la comunicación no lineal, porque no es lineal la comunicación, jamás podrá ser lineal, se mueve por todo el sistema nervioso de la empresa. Entonces tenemos la comunicación interna, que radica en la bidireccionalidad de la comunicación, enviar mensajes, pero recibimos más mensajes, escuchar a nuestros colaboradores, pasar de emitir al recibir y darle ese valor a la bidireccionalidad como un elemento principal en nuestra comunicación interna. Programas como Employee Advocacy que hace que tengamos embajadores de marca, ODS como objetivos de desarrollo en la parte de sostenibilidad, que son súper importantes y que hoy por hoy son vectores de la comunicación, ética y programas de cumplimiento, todo el tema relacional de lo que está bien y cómo lo estamos haciendo y por qué lo hacemos, entender el poder de la sociedad hiperconectada. Creo que hay alguien conectado. Sí. Ahí está. Entender el poder de una sociedad hiperconectada es un elemento clave para nuestras empresas y para poder gestionar la comunicación y a su vez la comunicación externa, entenderla que no podemos depender solo de los medios de comunicación, debemos de depender de que nuestras compañías cada vez más se convierten en medios de comunicación y que deben de convertir la comunicación corporativa en una comunicación seductiva. ¿Para qué? ¿Cómo? Generando emociones, compartiendo y narraciones. ¿Cómo logramos este punto? Por medio del storytelling. Muchas empresas pagan y contratan personas que son expertas en storytelling, contar historias, en narrativa y demás. Cada quien con su metodología. Pero este es el formato de una comunicación seductiva para que llegue a los medios de comunicación. ¿Y cómo logramos llegar a los medios de comunicación? ¿Y cómo logramos que la gente nos vea como un medio de comunicación? Con narraciones de historias que emocionen, que formen parte de la estrategia de compromiso con los colaboradores y las relaciones interpersonales de la compañía. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo logramos que todo esto suena muy bonito y suena muy bien, pero ¿cómo lo vemos? Y les voy a poner este video, tal vez no lo voy a poner todo porque dura 5 minutos, pero para que ustedes vean más o menos cómo incorporamos el story doing, el storytelling, la reputación, la confianza, el sentimiento y las acciones en un solo video, en un solo momento.
Bueno, creo que hubo un problemita con el audio, pero bueno, el video es de Bankinter, que es un banco español, que en lugar de sacar un comunicado diciendo qué iba a hacer con las tasas de interés, qué iba a hacer con los préstamos de la gente, humanizó el dinero. Y como vieron en el video, le dieron vida a la gente, le dieron vida a las fotos, le dieron vida a todo el tema y pusieron en la palestra un tema que es muy cuestionado, que es la banca y cómo ha reaccionado a la pandemia, y generaron todo esto. Así es como uno comunica, así es como se debe comunicar para que para que una empresa salga en medios de comunicación y generar un impacto de este nivel. Inclusive ganó varios premios y ahorita se habla de que Bankinter es la empresa que mejor ha gestionado la comunicación y la reputación durante esta pandemia. Como buenos titulares de empresas como Forbes, es un video, lo pueden buscar en YouTube, nada más ponen Bankinter, video y les va a salir. Hay 2 videos ya. Pero bueno, para estamos ahí un poco contra tiempo, vamos a ver un poco las métricas y bueno, en las métricas cada empresa gestionará sus métricas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su estructura, para eso estamos nosotros, para que la empresa sepa cuáles son las mejores estrategias para medir la reputación, de acuerdo a si son pequeñas, si son medianas, si son grandes, si gustamos de hacer por medio de entrevistas, si gustamos hacerlo por medio de sondeos, si gustamos hacerlo por medio de un software. Yo siempre, bueno, a mí me gusta mucho un Reputation Relevance, que lo que genera es un análisis de toda la parte interna y externa de la compañía y da muy buenos parámetros. Pero bueno, en el tema de medir y para gestionar, lo que no se mide no se puede gestionar, ni mejorar, ni corregir. Aquí yo les pongo qué es el medir y cómo debe ser. Debe ser un sistema ágil, homogéneo para medir reputación. Tiene que tener expectativas de los grupos de interés claves para la compañía. Y bueno, tiene que fijar objetivos concretos y medir evaluaciones, poner a prueba nuestro propósito corporativo. Eso es muy importante. Poner a prueba nuestro propósito para ver cómo lo hicimos, si de verdad está respondiendo y si de verdad nos va a generar algún tipo de capital reputacional o relacional. ¿Qué le exigimos a las métricas? Que nos entreguen comparabilidad, estandarización, adaptación, transparencia, objetividad, accionabilidad y capacidad predictiva. Estos 6 elementos son los que le debemos exigir a las métricas que que aplicamos en nuestra empresa, independientemente del sistema que utilicemos, para poder obtener buenos resultados. ¿Qué nos genera una muy buena reputación o una excelente reputación? Nos otorga licencia social para operar en cualquier entorno y en cualquier contexto. No solo eso, también nos da la capacidad de reacción, también nos da la capacidad de soportar una crisis, nos da la capacidad de aguantar ataques porque tenemos un capital y una muy buena reputación que nos genera atraer nuevo capital financiero, incrementa el negocio, baja los costos de transacción, conquista y fomenta el desarrollo del nuevo talento, como lo vimos en las dimensiones, no sé si se acuerdan. Es el mejor recurso para reducir la incertidumbre y hoy más que nunca nuestro mundo se guía y prima la desconfianza y la incertidumbre. Facilita la toma de decisiones como por medio de los datos. Incrementa la capacidad de autogeneración y de gestión. En números, para los que hablan de que, bueno, pero ¿cuánto nos puede generar? Este informe
es del Everything Matters Now. Nos dice en el 2020 que la reputación constituye el 63% del valor del mercado de una empresa y se demuestra el desafío de controlar hasta 23 factores diferentes que influyen en la reputación de marca. Estos que están acá, por ejemplo, la calidad de los productos o servicios, calidad de los empleados, calidad de la atención al cliente, seguridad de los productos y servicios, abarcan más del 60%. Y estos son 23 factores que nosotros como consultores debemos de tener, debemos de gestionar y debemos de trabajar. Por eso es que yo siempre les digo, no crean que gestionar la reputación de una empresa es sencillo, es sumamente complicado. Hay temas de ética, hay temas de tecnología, ahí está el propósito corporativo con un 57, calidad y liderazgo del CEO, hay demasiados elementos. Aquí solo hay 23. Y si lo vemos en dinero, en una subida de un punto del RepTran Pulse, como lo vemos acá, en este cuadro y en esta identificación, esto puede significar un aumento del 2.6 del aumento en la capitalización bursátil de las empresas en el Fortune 500, y esto refiere a 1.900 millones de dólares. ¿Cuáles son las tendencias que más están trabajando las organizaciones? Marcas comprometidas, marcas que se diferencian. Eso es en el resultado del Approaching the Future 2020 que realizó la COO. Ellos trabajaron este informe, es muy completo, lo pueden ver en la página y aquí están los resultados. La Agenda 2030 de cada década para la acción, y esto involucra sostenibilidad, así como medir intangibles, los liderazgos inclusivos, el calentamiento global y la emergencia climática en un 25%. Esto es muy importante. Aquí están las tendencias de los directores de más de 500 empresas, calificaron como las que más están trabajando en las organizaciones. Igual que este ranking de relevancia de las tendencias para los directivos. Expectativas sociales, calentamiento global, la Agenda 2030, la reformulación del capitalismo en la era del propósito, lo que vimos ahora. Todas estas gestiones nos están dando mucho campo de trabajo a nosotros y nos están indicando cuál es el rumbo que debemos seguir. Empresas con mejor reputación en el 2019, por sectores. Esto es un poquito general. En Iberoamérica, Nestlé pasó del segundo al primer lugar en el 2019. Coca-Cola, Toyota, Unilever, Samsung. En Costa Rica, Fifco, Dos Pinos, Automercados, Purdimotor pasó del tercero al cuarto y Credomatic pasó del séptimo al quinto. Este sistema de Merco es muy confiable y es una buena referencia para entender cómo está el mercado y cómo están las empresas de nuestro país y de Iberoamérica, para entender la gestión de la reputación y cómo la podemos llevar a cabo. Quería nada más cerrar con esta frase, que más vale el buen nombre que las muchas riquezas, de Miguel Cervantes Saavedra, del Quijote. Una reflexión de hace muchísimos años que se aplica al día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, creo que había unas preguntas que vamos a ver acá. Bueno, para Andrés Sol, bueno, aguas arriba significa la gestión, es un término que se utiliza mucho en gestión y se utiliza para hablar un poco de la prevención. Aguas arriba es como trabajar arriba para ir previniendo, ir gestionando todo lo que se nos pueda venir a nosotros. En empresas muy grandes con muchos colaboradores, ¿cuáles alternativas recomienda para la cultura? Se permee en todos los niveles. Bueno, para empezar, para que la cultura se permee, para que la cultura corporativa se permee en todos los colaboradores, tiene que empezar por la gestión del propósito de la corporación, perdón. Nosotros no podemos mandar mensajes y decirle a nuestros colaboradores que somos Y cuando estamos demostrando que somos Y. Debemos de trabajar desde la confianza y debemos de trabajar desde el propósito, en especial en las grandes compañías que tienen muchos colaboradores. Ellos tienen que identificarse con nosotros, pero no solo tienen que identificarse con lo que decimos, sino con nuestro actuar. Si nosotros decimos de una cosa y actuamos de otra,
nunca los colaboradores van a concordar con nosotros. Y ellos son el stakeholder principal de la corporación. Aquí me preguntan que técnicamente una corporación puede ser una microempresa o cuenta un determinado... No. Bueno, no, técnicamente no sé si necesita un número determinado de personas. Pero bueno, una corporación tiene que estar radicada en varios países, tiene que tener varias sedes. Yo lo que, por ejemplo, las corporaciones que nosotros hemos visto y que nosotros siempre hemos tramitado, son porque están regionalmente en varios países o al menos en 2 países, entonces por eso es que son corporaciones. Pero igual una microempresa pues, puede ubicarse en Costa Rica y acuérdense, no hay barreras. Usted puede vender desde Costa Rica a Panamá. Y puede ser una persona como puede tener 10. En Facebook la reputación se da en ventas de productos y servicios, la reputación se da en todo. La reputación se da desde cómo tratamos a nuestros colaboradores, desde la venta de productos, es más, le voy a decir algo, la venta de productos y servicios es un riesgo muy alto para las empresas. Yo tenía que llevar una cuenta, bueno, un poco grande en otro país, en la que vendían productos. Y el principal problema de la gestión de nosotros era el producto en sí, la calidad del producto. Imagínese que usted venda productos y que hoy venda 100 productos, venda 100 llantas y todas en mal estado o todas de mala calidad. Igual los servicios. No es que hoy saque un producto muy bueno y me dio una buena imagen. Recuerda que lo vimos, ahora la imagen y la reputación. Usted puede generar una muy buena reputación, una muy buena imagen porque vendió un producto. Pero usted puede tener una muy mala reputación porque resulta que usted contamina el ambiente con ese producto o porque sus ventas no está pagando impuestos. Entonces todo el mundo lo asocia a su empresa como una empresa que está en malos pasos, que tiene cuestionamientos y ahí va decayendo su reputación. Dice un enfoque muy cualitativo. ¿Cómo construimos los indicadores más cuantitativos? ¿Ustedes o con algún software? Sí, bueno, para ir por partes, para generar indicadores más cuantitativos, sí, hay muchos sistemas. Inclusive, bueno, como le decía, el Reputation Relevance, que es pago, te tira un montón de datos, te tira porcentajes, te tira indicadores. Hay mucho software que uno puede recomendar, pero es que va a depender mucho del entorno de la empresa y va a depender mucho de qué quiera la empresa y de cuál es su negocio, de cuánta gente tiene, de cuál es digamos, si es una corporativa que está en Costa Rica, en Panamá, en Indonesia, si todos hablan el mismo lenguaje, muchas cosas. Por ejemplo, una cuenta que yo llevaba, que era una reaseguradora, estaba en Rusia. Entonces, y de los que están en Rusia no trabajan en oficinas, trabajan cada quien por su cuenta. Entonces, va a depender mucho del entorno de la empresa. Dice que... Mire, lo de Costa Rica y su reputación es un tema que, como le digo, la reputación no se construye de hoy para mañana. Y si usted le pregunta a mucha gente, yo que viví fuera de Costa Rica muchos años, todo el mundo me dice a mí pura vida. Y todo el mundo dice, Costa Rica, las playas, la naturaleza, eso es reputación. Y eso es reputación país, marca país. Y eso se construye con el tiempo. Y eso le da a Costa Rica un valor agregado inmenso que a mi criterio no hemos sabido trabajar y ni siquiera hemos sabido explotar. Alguien que lo está haciendo muy bien en algunos sectores es países como Guatemala, que está incrementando su turismo por medio de una campaña que lleva más de 5 años. Te lo digo porque conozco una persona que estaba trabajando esa campaña y los números han sido muy buenos, no al nivel de Costa Rica tal vez, pero ha incrementado increíblemente
el tema de explotación de su turismo por medio de Antigua, de los volcanes y demás. Antes la gente ni siquiera hablaba de sus volcanes, ahora son todo un referente. Es muy importante. Y ese 63% es de un estudio que se realizó, que realizó la empresa Global Reputation en conjunto con una universidad en España, se llama IA. Ellos sacaron ese estudio del 63% y le dan el valor a la reputación. Esto de acuerdo a, como, no sé si se acuerda, como vimos los 23 factores de sostenibilidad, cumplimiento y todo eso. Y bueno, con el tema de Costa Rica, sí, yo creo que desgraciadamente también el tema turístico, mujeres que ha pasado de, no sé si de lo de unas muchachas que fueron asesinadas y violadas en el país, esos son golpes reputacionales muy fuertes que ha tenido el país. Inclusive yo me di cuenta porque me lo contaron en el país que yo estaba viviendo, yo no lo había visto, fue que me contaron que Costa Rica, y pero no es que Costa Rica es muy seguro, y todo eso va trascendiendo, inclusive a que Estados Unidos en un momento, si no me acuerdo, dijera que Costa Rica no era un lugar seguro, en que Canadá sacara una página que Costa Rica era un lugar peligroso por el tema del narcotráfico y por el tema de asesinatos. Entonces todo eso va mermando, pero tenemos una muy buena reputación como país de turismo, en tema de playas y todo el tema de verde, de Costa Rica ecológico. ¿Cómo manejamos el tema de reputación cuando el líder, el CEO de la empresa no comprende el alcance del mismo? Mire, ese es el gran reto de nosotros. Y se lo digo por experiencia propia con muchos CEOs de varios países, de varias cuentas complejas y muy complicadas de llevar. Y le hablo de una, no le puedo dar nombre, pero le digo de una que su CEO está en España, que es una persona muy cerrada y que él solo ve el tema financiero y su mirada está puesta en si esto me da plata o no. Y ni siquiera tanto solo la plata, sino que la parte del cumplimiento y de su buena gestión la ven a cumplir la ley. Pero no les interesa que ese enfoque de cumplir la ley sea porque eso es lo correcto, sea porque no necesitamos sobornos para ganar construcciones, para generar carreteras. Yo siempre, bueno, un profesor mío me decía siempre que el gran reto de nosotros como consultores o como consejeros es hacer entender y convencer al CEO de la empresa del alcance que nosotros podemos darle por la reputación. Y eso solo lo logramos hacer por medio de una gestión de métricas, demostrándole a él la relevancia de la reputación y de cómo puede afectar. Por ejemplo, le comentó algo muy sencillo. Nosotros, o bueno, yo en una asesoría que estaba haciendo, el CEO de la empresa no estaba muy convencido del tema. Inclusive decía que la comunicación corporativa y que la reputación es simplemente lo que está en los papeles. Y por medio de un mapa de riesgo, y no estoy hablando de meter miedo, pero es mostrar la realidad, y por medio del mapeo de riesgos que nosotros trabajamos para ellos, logramos que él entendiera de la relevancia que tenía la gestión de la reputación y de su comunicación. Ese mapeo nos sirvió a nosotros para demostrarle todos los parámetros en los que, porque todas las empresas tienen gestión de riesgo, pero no todas cuantifican los intangibles y no todas gestionan la reputación como lo podríamos hacer nosotros. ¿De qué pasaría si esto llega a pasar y cómo nos va a afectar y la gente y la cantidad de personas que se van a afectar y capital interno, que nuestros stakeholders, cómo se afectan, por qué son tan importantes los colaboradores de nuestra empresa? Y hoy la COVID llegó a decirle a muchos empresarios que su principal capital está en sus colaboradores. Bueno, no, muchas gracias a usted, Reinaldo. De alguna forma, algo que funciona con ese tema del CEO es mostrarle las métricas de la vida de las empresas en la actualidad. Exactamente. Los CEOs son complejos de gestionar, pero son muy inteligentes. Ellos saben y logran entender, tarde o temprano logran entender, y nada mejor que llegarle con datos.
Los datos son muy importantes. Esta empresa, KPMG, saca muy buenos informes, no estoy haciendo publicidad, pero son muy buenos en gestión de riesgo. Tal vez ellos no se enfocan en lo reputacional, como lo podríamos hacer nosotros, pero ellos gestionan muy bien el riesgo. Y cuando uno entiende y cuando uno logra convencer al CEO de que todos esos riesgos están interrelacionados, porque el riesgo financiero tiene que ver con el riesgo reputacional, porque el reputacional tiene que ver con el operacional, porque si usted tiene una mala gestión de reputación, tiene que cambiar su modo de trabajo, porque si su operación se cae y suspende, va a afectar su sistema financiero. Todo eso, cuando usted lo logra interconectar y presentar, se va a entender muy bien. Creo que esas son lo que le podría comentar y sí, tiene mucha razón. Son las métricas y las vías de las empresas. 17 años en el 2018, imagínense. Ok, es el CEO y no cree en la gestión y justo es lo que necesitan, por supuesto. Pero vieras que ahí hay algo muy importante y es el tema de mostrarle los peligros en los que está involucrado. Yo creo que si es una persona que no gusta entender, yo, por ejemplo, en mi caso, tuve que decirle a esa persona a ese CEO, desde Panamá hasta España, le tuve que demostrar por qué su empresa estaba en riesgo. Es más, con una empresa del mismo mercado, le demostré cómo se estaban golpeando a esa empresa y cuántas licitaciones públicas se estaba perdiendo por una mala gestión de su comunicación, por no trabajar la reputación. Y él me preguntó, pero es que entonces ya para qué? ¿Y cuál es la mejor forma de trabajar la reputación? Bueno, como los incendios forestales, la mejor forma que hay para gestionar la reputación es con la prevención. Una vez que llegó el golpe, hay que trabajar mucho. Pero es como yo siempre le digo, es como un incendio forestal. La mejor forma de atacarlos es con la prevención. Yo no sé si Catherine o hay más preguntas o... Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. En Facebook ya solo había una pregunta y acá en el chat creo que nadie más tiene preguntas. Entonces, más bien ya todos están dando las gracias por el tema y ya creo que los mandaste a reflexionar bastante. No, más bien muchísimas gracias a todos, porque yo sé que fue un poquito largo, pero bueno, ahí... No, aquí le hemos dado, se nos hagan sentido hasta como 2 horas de webinar, así que... Bueno, no, me hubiera dicho muy más despacio y a ver cómo más temas. No, pero hay muchos temas que se pueden generar en otros, como el de la comunicación es muy amplio. Yo lo que hice fue tocar un poquito por encima todos los temas. El tema de riesgo es muy bueno y, como le digo, es un tema clave para la gestión. Pero bueno, no, agradecerles a todos por estar conectados este ratito y espero que les haya gustado y hayan tomado algunos apuntes. Y aquí no hay verdades absolutas, ¿verdad? Nadie tiene la verdad absoluta. Aquí es un tema de conversaciones y de puntos de vista también y de criterios, pero espero haberles dado algunos argumentos para que me crean. Yo creo que sí. Y si alguno necesita o tiene dudas o lo que sea, me pueden escribir al mismo correo del que les envié el link y les paso el contacto de José Pablo. Claro, mucho gusto. Más bien, muchísimas gracias a todos y a vos por la invitación. No, por supuesto, ahí luego lo jalo para que me haga otro. No se preocupe. No, para eso estamos. Bueno, buenas noches a todos, que la pasen bien y literal estamos en inicio de semana, así que a ponerle. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Bye.